El día de hoy ya es miércoles 21 de abril de 2021. El día de hoy vamos a ver lo que son nuestras materias de español e historia. El día de hoy vamos a iniciar con lo que es español, viendo lo que son las partes de la invitación. Recordemos que en la clase pasada estuvimos viendo sobre lo que era el lenguaje formal e informal. Aquí era también, esto dependía de este lenguaje dependía de lo que era la confianza que tú tienes con la otra persona. Ya sea al escribir una carta, era un ejemplo el que nosotros teníamos cuando hacemos una carta formal o informal. Lo mismo pasa con las invitaciones. De acuerdo al grado de confianza que tengas, tú vas a realizar esta invitación de forma informal o formal. Aquí, también como las cartas de invitación tiene ciertas partes que se deben de respetar. ¿Por qué? Porque si no se respetan, no sabríamos qué es o qué va a pasar, o a dónde ir, a dónde asistir, de qué trata. Por eso decimos que vamos a tener la invitación debe contener un destinatario. Este destinatario nos dice que es quien recibe la invitación. Aquí, por ejemplo, mandamos una invitación, ¿quién la recibe? Fulanito de tal, Juan, tu mamá, tu papá, si la recibes tú, tiene el nombre. O bien, cuando es a todo público, menciona a apreciables alumnos. Por ejemplo, si la hacemos pública aquí en la escuela, a apreciables alumnos, niños, adolescentes y adultos, de acuerdo a quién va dirigida esa invitación. Evento. ¿De qué festividad se trata? Aquí tenemos que especificar en nuestra invitación si se trata de una fiesta de cumpleaños, de una boda, de una graduación, de una cena familiar, de una cena navideña, de una festividad del Día del Niño, de alguna festividad del Día del Padre, de la Madre, de la festividad, no sé, del Día de Muertos, una cena mexicana. Tenemos que saber de qué trata la festividad, porque eso también depende de cómo vamos a ir vestidos e incluso qué regalo vamos a llevar. ¿Qué tal es una fiesta de cumpleaños de mi sobrino que tiene 3 años y a lo mejor las personas creen que es de mi mamá y llegan con un regalo para mi mamá y no para el sobrino? Aquí por eso es importante decir el evento, de qué festividad se trata, de un cumpleaños de adultos, de un cumpleaños de un menor, de un adolescente, para también nosotros identificar y saber qué regalo llevar, cómo ir vestidos. Lugar. Aquí es muy importante poner el lugar donde se realiza la fiesta, si en un parque, qué dirección, especificar el lugar a donde van a llegar nuestros invitados. A lo mejor no ponemos el lugar y los invitados creen que es en nuestra casa y a lo mejor la realizamos en un salón de fiestas. Entonces no van a saber llegar. E incluso en algunas invitaciones realizan lo que es un croquis pequeño para que te puedas llegar tú más pronto y no te pierdas. Aquí, recordemos que nos ayuda a identificar los lugares o los espacios donde van a llegar y van a poder identificar mejor el lugar. También nos dice que una parte de la invitación son las frases de cortesía. Estas frases de cortesía son los usos de buenos modales. Ejemplo, un placer invitarlo. Esto de forma formal, un placer invitarlo. Otra frase de cortesía para una invitación informal es: te invito a mi fiesta de cumpleaños, cuando este nivel de confianza es mayor. Y también tenemos lo que son las frases de despedida. El ejemplo es: esperamos contar con su presencia. En formal o bien informal, te espero. Aquí, si se fijan, tenemos dos formas de hacer invitaciones. Sin embargo, tanto la formal como la informal contiene todas estas partes. Son importantes. ¿Para qué? Para que nuestra invitación tenga lo que son las partes adecuadas y nuestro invitado llegue al destino, sepa de qué se trata, cómo puede ir vestido, qué puede llevar a lo mejor de regalo,
si le es fácil llegar o no, ¿sí? Aquí esto es muy importante. Ok, esto lo vas a realizar como apunte en tu libreta, ¿sí? Ahora, ¿qué vas a realizar? Vas a realizar una invitación a todo público. Tú vas a elegir qué lenguaje hablar, si el informal o el formal. Y vas a realizar esta invitación para un torneo de béisbol. Si te fijas, el evento ya lo tienes. El evento es el torneo de béisbol. Tú vas a poner el destinatario, el lugar, las frases de cortesía y las frases de despedida que le vas a hacer a tus invitados. Aquí es muy importante también decir que las invitaciones son llamativas, decorativas, tienen colores fuertes que le interesen a los demás para asistir al evento. ¿Ok? Muy bien, chicos. Ahora, en historia vamos a ver lo que es un nuevo tema el día de hoy, que es una nueva sociedad, el virreinato. Aquí nosotros tenemos lo que es una nueva sociedad después de lo que fue la conquista. Nos dice aquí en nuestra página 330 y 331 algunas actividades. Nos dicen el aprendizaje clave. Tenochtitlan fue conquistada en 1521 y se convirtió en el centro administrativo y político de la Nueva España, que en 1535 se convierte en virreinato bajo el mandato del virrey Antonio de Mendoza. Después de lo que fue esto del virreinato, pues en el virreinato, como aquí lo dice, nosotros pertenecíamos lo que era a la Nueva España, por lo tanto éramos su centro administrativo y político. También tenemos aquí lo que es, lee el texto y coméntalo con tu maestro y compañeros. Les voy a leer el texto y vamos a escribir unas pequeñas características que nosotros identifiquemos en él. Nos dice, con la caída del Imperio Mexica, en el año de 1521 inicia un periodo de transición para establecer la economía colonial en el territorio que comprendía todo lo que hoy es México, gran parte de Estados Unidos y las islas del Caribe y Centroamérica. La Nueva España se convirtió en un virreinato en 1535. Siglo XVI. El gobierno quedó en manos de un virrey que representaba al rey de España. El primer virrey de la Nueva España fue Antonio de Mendoza. Gobernó de 1535 a 1550. Y el último fue Juan O'Donoghue. En 1821 reconoció la independencia de México. En total, 63 virreyes gobernaron. En 1539 se estableció la primera imprenta en la Nueva España, que era México. Recordemos que México lo llamaban Nueva España. La sociedad estaba formada por españoles, indígenas y africanos. Entre ellos había grandes diferencias sociales, económicas y políticas. Estos grupos se mezclaron y dieron origen a la población mestiza actual. La actividad económica más importante fue la minería. Los españoles y algunos criollos eran dueños de las minas y obrajes. También poseían grandes extensiones de tierras de cultivo. Muchas plantas de América fueron llevadas a Europa, como el maíz, el cacao, la papa y el tabaco. Por su parte, los españoles trajeron cereales como el trigo y animales como el caballo, además de técnicas agrícolas como más avanzadas, entre ellas el arado. Aquí, de acuerdo a esta lectura, nos dice que vamos a escribir 5 características del virreinato. Si se fijan aquí, el virreinato, o lo podemos identificar como virreinato, ya que el rey mandaba un encargado, un virrey. Por lo tanto, todo esto que es hoy México, que antes era la Nueva España, un
por el rey de España. 2. Otra característica que también se identifica es que en la sociedad eran marcadas con diferentes clases, ya que nos menciona que, por ejemplo, había indígenas, africanos y españoles, pero estas tenían grandes diferencias económicas y políticas. No todos tenían los mismos derechos como hoy en la actualidad. Y 3. Una característica o otra característica que se menciona que era una población mestiza, ¿sí? Ya que hubo combinación entre estos 3 orígenes, ¿sí? Entre españoles, indígenas y africanos, y es lo que vamos a ver de tarea, donde vamos a escribir estas diferentes castas y de cómo se originaron. 4. La actividad económica más importante era la minería. Recordemos que aquí es un gran lugar de minería donde se obtenía lo que eran muchos materiales como el oro, y por eso era la principal actividad económica. Y por último, 5. En el intercambio de productos que eran lo que era en aspectos culturales, ¿sí? Aquí, por ejemplo, era el intercambio de productos e incorporación de aspectos culturales como la evangelización. Aquí recordemos que llegó lo que fue la religión católica, ya que todos nosotros o todos los de las culturas eran ¿por qué? Porque creían en muchos dioses, tenían demasiados dioses en los cuales creían. Sin embargo, esto fue cambiando a la llegada de los españoles. Ahora, en la página 331 nos dice que vamos a elaborar una línea del tiempo con la información del texto anterior. Tenemos lo que era en 1521. De acuerdo al texto que leímos, ¿qué pasó en 1521? Fue la caída del Imperio Mexica y inició lo que fue el periodo de la colonización española. Muy bien. Aquí, en el siglo XVI, que fue en 1535, ¿qué fue lo que pasó? Nos dice que el gobierno o la Nueva España se convirtió en un virreinato, y donde Antonio de Mendoza fue este primer virrey. En 1539, que es la siguiente fecha, nos dice que se estableció la primera imprenta en la Nueva España. En el siglo XVII, de 1680 a 1695, nos dice que había la mayor producción literaria de la poeta Sor Juana Inés de la Cruz. Ella fue una gran poeta, ya que describió muchos aspectos de lo que pasaba en esta época, convirtiéndolos en poemas. Muy bien. Ahora, en el siglo XVIII, en 1792, fue donde fundaron el primer laboratorio de física en el actual Colegio de Minería. Fue el primer laboratorio. En el siglo XIX, de 1821, el último virrey fue Juan O'Donoghue, donde fue quien reconoció la independencia de México. Ahora nos dice que vamos a observar el mapa de la Nueva España, vamos a compararlo con el actual territorio de nuestro país y vas a escribir sus hallazgos. Aquí vas a realizar lo que es la comparación con un mapa actual y vamos a ver cuál era la Nueva España, cuánto o cuáles eran los países de la Nueva España. Recordemos que después de esto también se perdió lo que fue territorio, y vamos a describir primero o identificar, de acuerdo con este mapa que tenemos aquí, cuáles eran estos lugares que ya no pertenecen lo que es a la Nueva España, actualmente México, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser tu tarea? Te voy a dejar lo que es un video en los comentarios y vas a realizar un dibujo de las castas en tu cuaderno. Vas a describir su origen, cómo fue que se hizo la casta mestiza, cómo se comprendió. En el video lo vas a encontrar y vas a poder identificar su origen.
¿Sí, chicos? Bueno, pues esto sería todo por el día de hoy y nos vemos el día de mañana en nuestras clases. ¡Hasta luego!